Stitch tiene que ir en la nave. ¿Sí? ¿Stitch puede despedirse? Sí. Gracias. ¿Ustedes quiénes son? Es mi familia. La encontré. Estaba aquí. Es chiquita y rota, pero es buena. Sí, es buena. Como sabrán, en estos últimos días el estreno del live action de Lilo y Stitch ha causado bastante revuelo en las personas, sobre todo en los que somos fanáticos del personaje desde niños. Y bueno, en conmemoración de que este live action recién se estrena, quiero sacar este video hablando sobre la primera película, que me parece, y bueno, personalmente es una de mis películas favoritas de todo Disney. Así que sin tantos rodeos, hablemos de ¿por qué hace tan especial Lilo y Stitch? Lilo y Stitch. Bueno, para empezar, diría yo de que es una de las películas que creo que todo mundo, o bueno, que en todo nosotros como fanáticos de la animación de las películas de Disney en general, se podría decir de que es una de las películas que creo que todos tenemos en nuestro top 10 de películas de Disney. A la vez que diría yo de que cuando te pones a pensar en las películas de Disney, una de las primeras opciones que te resalta a la cabeza es Lilo y Stitch. Ok, sabiendo todo esto, hace poco que salió el live action me dio curiosidad de hacer un video hablando de esta película. Personalmente para mí es una de mis películas favoritas del estudio desde que yo era niño. No por nada tengo un peluche de Stitch. Pero, ¿por qué creo que es tan diferente esta película? Antes de eso quiero hablar más que todo sobre su realización, ya que la película tuvo un gran bache en su realización. Fue bastante complicada para hacerse. Como recordarán, esta película fue una de las que más resaltó, si no es la que más resaltó, y se podría decir que fue el único éxito que tuvo Disney, entre comillas, en la época de experimentación. Básicamente es una película que Disney no tenía muchas intenciones de hacer, ya que en esos tiempos como que se encontraban buscando una idea ganadora y sentían que esa no era la ideal para sacar una buena película. Recordemos que venían de fracasos como películas como Fantasía 2000, Dinosaurio, Las locuras del emperador y un año antes de que se lanzara esta, Atlantis. Así que se podría decir que no tenían como un rumbo fijo a dónde ir o simplemente no sabían qué tipo de película hacer para conseguir los éxitos que tenían allá por la época del Renacimiento. Dean DeBlois, creador de Cómo entrenar a tu dragón y de Lilo y Stitch, se le ocurrió una idea porque tenía la intención de realizar un libro de cuentos infantil y una de sus ideas era sacar un monstruo, la idea de un monstruo que se esconde en el bosque, que simplemente anda buscando su lugar en el mundo. Había hecho conceptos del personaje, el cual se parecía mucho a Stitch, pero de una manera un poco más ruda, tal vez pareciendo un bulldog, por así decirse. Con el tiempo estuvo hablando con Disney porque estuvo en proyectos de la época del Renacimiento. Y bueno, le preguntaron si tenía alguna idea para sacar una película, ya que para esas entonces el estudio andaba buscando bien una película que resaltara, algo que fuera un poco más sobresaliente, por así decirse, o como ellos lo dicen, andaban buscando el Dumbo de los años 2000. Curioso porque en la película hay una escena donde sale un Dumbo de peluche. Total, al final le dijeron a este director de que si podía hacer una película y agarró la idea del monstruo en el bosque, pero luego con el tiempo sintió que era una idea bastante plana, por así decirse, y decidió ponerle otros conceptos, como por ejemplo que en sus inicios Stitch no iba a ser un fugitivo espacial, bueno, sí iba a ser un fugitivo, pero no un experimento, sino más bien como un gángster espacial que tenía su propia banda y se hacían pasar por perritos en la Tierra, pero al final sintieron de que tal vez no iba a ser la idea ganadora, así que decidieron declinarse por la historia que conocemos el día de hoy. Y aún así tuvo bastantes problemas la película, porque en su momento habían bastantes escenas que terminaron siendo cortadas. Una de ellas donde Stitch estaba, donde Lilo le mostraba a Pato el pez a Stitch, y lastimosamente este, como era bastante enojón y sobre todo destructivo en sus inicios, lo aventaba ante un montón de pelícanos. Entonces, Lilo, un poco enojada y sobre todo triste, agarra el cadáver del pez y lo va a enterrar en la tumba de sus padres.
una escena un poco oscura. Otra escena iba a ser de que iban a andar como en un helicóptero entre la ciudad, en un avión, perdón. Pero esta se terminó cortando por los incidentes del 2001, 9/11, ustedes ya saben. Y bueno, las quejas no terminaron una vez la película fue estrenada, ya que bastantes personas sintieron de que había como un estereotipo hacia Hawái en la película, ya sea en los turistas que mostraban en la película, que eran los típicos turistas que solo llegaban a molestar a las playas, que por cierto había una escena eliminada de eso también que hablaba un poco más de eso, incluso hasta con la propia Lilo, de que decían que era un estereotipo mal visto, y por eso es uno de los personajes que no es muy bien visto en Hawái, en todos esos lugares polinesios. Pero a pesar de todo, la película terminó siendo un éxito masivo, y como les digo, el único éxito, entre comillas, que Disney tuvo en la época experimental. Ahora, hablando un poco de la historia, ¿por qué me parece que esta película es tan buena? Yo tengo bastantes amigos que aman bastante esta película, saludos si están viendo el video, pero siento que esta película es algo especial dentro de Disney. Literalmente hay bastantes cosas que no se sienten como una película de Disney, sino que algo más como algo que haría Estudio Ghibli, por así decirse. Y creo que salió en una buena época, porque creo que pegó justo al blanco en la época de la experimentación. Irónicamente fue saliendo con otra película que es similar a ella, pero terminó fracasando, que es El Planeta del Tesoro, película de la cual ya hablamos en este canal y hay un video si desean verlo. Pero siento de que algo que hace especial Lilo y Stitch es que es una película con bastante corazón. Literalmente es una película que te habla sobre dos cosas en las cuales uno se podría sentir identificado, que es la familia y el sentido de pertenencia, y un poco también lo que es el luto, ya que a comparación de otras películas del estudio o otras películas infantiles no vemos un protagonista feliz, unos protagonistas felices en un reino mágico con cuentos de hadas y todo eso, sino vemos a una familia la cual acaba de perder a sus seres queridos, a sus padres. Vemos a la hermana de la protagonista buscar alguna manera de sobrellevar su vida y aún así criar a su hija nada más, a su hermana, para que no se la lleve seguro social y siempre estén juntas. Y por otro lado tenemos la historia de Stitch, un extraterrestre que en un principio podría parecer el villano de una película, que hasta el mismo creador de la película dijo de que la idea de este experimento era porque veía que todos los villanos de Disney terminaban falleciendo al final de sus respectivas películas. Pero ¿qué pasaría si uno tuviera una segunda oportunidad? Y ahí fue donde más o menos como que se vino la historia de Stitch, que en un principio lo vemos como un antihéroe. De hecho es curioso, bastantes películas de Disney de estos tiempos como que pusieron antihéroes en vez de héroes. Tenemos a Cusco, por ejemplo, de las locuras del emperador, que también tenemos video. Pero siguiendo con Stitch, yo diría de que es un caso bastante peculiar porque si bien lo vemos como el clásico extraterrestre que quiere destruir todo, poco a poco vemos cómo esa faceta va cambiando, incluso buscando su lugar en el mundo, buscando que podría ser algo más para de lo que fue creado. Y personalmente creo que eso me pegó bastante porque creo que todos en algún punto de nuestras vidas, y esto es un poco personal, siento que todos en algún punto de nuestras vidas como que hemos perdido ese sentido de pertenencia. O sea, ¿cómo podría explicarlo? Creo que todos en algún punto de nuestras vidas hemos buscado un lugar al cual pertenecer, que a veces sentimos como que no encajamos en algún lugar y buscamos como ese lugar donde podríamos ser nosotros mismos. Al ver al Stitch, se podría decir que bastante gente como que se sintió identificada. Sobre todo, bueno, viendo que es un personaje el cual no es de este planeta y aún así busca su lugar en este planeta y al final lo logra encontrar, creo que es algo bastante lindo, por así decirse. A la vez que el personaje es adorable, no nos hagamos. Miren, esta película a comparación de otras del estudio, sobre todo se podría decir que todo lo que engloba esta época de experimentación de Disney, sobre todo las últimas películas, a excepción de Chicken Little, bueno, un poquito Chicken Little, como que tenían eso especial, tenían como esa sensación de que querían transmitir esas emociones, transmitir más o menos algo con lo cual nos podríamos sentir identificados, y creo que es algo con lo cual no se ha perdido todavía. Incluso diría yo de que si bien lo tocan de una manera un poco más así suave,
es algo que no se ha perdido, pero siento de que a comparación de cómo lo hacían en este tiempo, es como que le daban prioridad a eso. Tenemos de nuevo la historia de Lilo, la historia de Stitch, incluso en otras películas que salieron después, como El planeta del tesoro, con la búsqueda de una figura paterna, Tierra de osos, con la búsqueda de cómo ser hombre, cómo crecer y madurar, a la vez que vemos la pérdida. Por cierto, me animo a hacer un video de Tierra de osos, no sé qué opinan ustedes. O La familia del futuro, de la cual también ya hablamos en este canal, que habla más o menos de cómo caminar hacia adelante y no hacia atrás. Siento que bastantes películas de esta época como que tocaron estos temas un poco más sensibles y como que a veces se sienten un poco fuera de Disney, porque como que tenían como ese toque un poco más especial. Y creo que es algo que le hacía falta bastante a las películas. Hasta la fecha, como les digo, creo que bastantes películas modernas del estudio lo siguen haciendo. Por ejemplo, Ralph el Demoledor, Zootopia, Moana, incluso películas un poquito más modernas como Raya y el último dragón o Encanto, que a veces pueden tocar como una fibra óptica y sobre todo que nos identifiquemos con los personajes. Pero ya me estoy haciendo bastante de lado. Volviendo con Lilo y Stitch, creo que eso lo hace una película bastante única. Se podría decir de que es algo que tiene como su propio estilo. Es curioso. Yo he hablado con unos amigos y ellos me dicen de que la película de Lilo y Stitch es de aquellas películas que cuentan dos historias en una. Por ejemplo, pudieron sacar una película solo de Lilo y Nani y ver cómo era su historia sin tocar el tema de los alienígenas, y una película solo de la historia de Stitch, y creo que hubiera quedado perfecto. Pero creo que supieron englobar estas dos historias y hacer una sola historia, la cual creo que se quedó como un clásico de los más amados hasta la actualidad. Personalmente yo crecí con esta película. Bueno, yo crecí con la franquicia entera de Lilo y Stitch. Me acuerdo que cuando yo era niño disfrutaba bastante de las cuatro películas, porque son cuatro, y de la serie animada, que era una de mis series favoritas. De hecho, hasta recuerdo que hasta agarraba hacía dibujos de los experimentos. Pero personalmente siento que es algo que me ha gustado desde que yo era niño. Me acuerdo que desde que era niño y veía la película sentía como que tenía ese algo especial. Y por eso es que es una de mis películas favoritas del estudio. Pero, ¿ustedes qué me dicen? ¿Sienten ese mismo sentimiento? Bueno, un video mío no es un video mío sin unas cuantas curiosidades. La película, como les digo, originalmente iba a tener como ese estilo un poco así, un poco más cómico, tal vez parecido a como es Las locuras del emperador, pero al final se terminó declinando a la película que conocemos ahora. Stitch es uno de los personajes que más ha salido en películas animadas de Disney. Por ejemplo, en Big Hero 6 vemos un cameo de él. Incluso hasta en el planeta del tesoro vemos un peluche del propio Stitch. Y bueno, creo que a pesar de que en un principio Disney no le tenía fe al proyecto, después como que se fueron convenciendo y decidieron darle bastante propaganda. Incluso los clásicos trailers donde se veía Stitch colándose en escenas de otras películas. ¿Cómo olvidar la escena cuando sale con la Bella y la Bestia, con Aladdin y con otros personajes? O aquel mítico póster donde salen todos los personajes escondiéndose de él. Personalmente, como les digo, creo que esta película fue la que abrió el nuevo estilo de Disney, por así decirse. Ya que si bien no me quejo de cómo eran las películas antes, porque yo amo las películas del Renacimiento, siento que como que les hacía falta como ese pequeño toque para hacerlas un poco más personales. Y bueno, todavía no he podido ver el live action hasta la fecha de que he estado haciendo este video, pero veo que ha tenido reacciones bastante buenas. Personalmente es una película que me gusta bastante ver, y sí, me van a linchar, pero a mí me gustan los live actions. Pero al final del día creo que Lilo y Stitch es una de esas películas que cada vez que ves te muestra una pequeña sonrisita. Además, el personaje es adorable. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Es una de sus películas favoritas? ¿Les encanta? ¿Ya vieron el remake? ¿Qué sentían o qué les gustaba de ver de esta película cuando eran niños? Pueden dejármelo aquí en los comentarios y recuerden, esténse suscritos al canal porque ahora estaré subiendo videos más seguido. Espero que hayan disfrutado el video. ¿Y tienes algo que decir, Stitch? Sí, siempre animados, nunca inanimados. Nos vemos.